Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja. Ante los recientes acontecimientos que han cimbrado ciertamente no solamente la opinión pública, sino la prensa y los medios internacionales que han puesto su mirada en México a partir de los graves y trágicos acontecimientos de Guerrero. La Silla Roja hoy pretende hacer un análisis profundo de esto y ver la perspectiva partidista, política y por supuesto las consecuencias para México y para el sistema de justicia de México. Le doy la bienvenida como cada noche. Carlos Mota, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Enrique Quintana, gracias. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Alejandro Cacho, bienvenido, Leo, muchas buenas gracias. noches. Y La Silla Roja convoca este martes a un viejo personaje, protagonista de la política mexicana en el sector de la izquierda perredista, René Bejarano, a quien le agradezco que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, René. Te agradezco que estés con nosotros. Gracias a ti. Bienvenido. Bueno, tú conoces un poco esta historia, es conocida por México entero. ¿Qué pasó en Iguala? ¿Quién se equivocó? Esto es resultado de una larga cadena de desatinos que se suman en un rosario de desgracias. Es el error de un político, de un grupo de políticos, de un partido. ¿Cómo explicarlo? Iguala es un ejemplo climático de lo que sucede en muchos lugares del país. No es exclusivo de esa región ni del estado de Guerrero. Lo mismo ha sucedido antes en Chihuahua o en Michoacán o en Tamaulipas o en Veracruz. Y desafortunadamente tiene que ver con la descomposición del tejido social, con la penetración del crimen organizado en las diversas esferas de los negocios, de los poderes fácticos, de la política, de los 3 niveles de gobierno. Y también es el ejemplo más claro de la barbarie a la que se ha llegado en la manera en que se conducen los grupos criminales y la manera en que la sociedad se está viendo afectada por esa conducta. Todos perdemos con el caso de Guerrero. Hay unos que pierden más que otros. Pierden evidentemente bueno, las víctimas, las familias de estos muchachos desaparecidos que hoy todavía siguen sin aparecer. No tenemos rastros concretos. Corren ahí versiones de fosas y de cosas, pero hasta ahora no tenemos evidencia concreta. Pierde la sociedad. Recordemos que en este país no hay una cifra exacta, pero hay entre 10,000 y 20,000 desaparecidos en los últimos 12 años. Pierde la clase política toda, no solo un partido, porque están entreverados los intereses. Pierde la credibilidad del gobierno mexicano en el extranjero y en México. Pierde la izquierda, todas las izquierdas de diversos signos. ¿Todas, parejo? ¿Tú dirías que todas? ¿No hay una que salga más dañada? Bueno, de esto? desde luego que hay sectores o corrientes o grupos que son más afectados que otros, pero al final de cuentas, ¿Cuáles dirías tú, René? yo no quiero hacer diferenciaciones para no verlo como ataque. Sin embargo, creo que toda la izquierda en su conjunto pierde, unos más que otros. Pero no es un problema de la izquierda. Por ejemplo, de los 13 municipios que se intervino, 5 están gobernados por la izquierda, pero 6 están gobernados por el PRI, uno por el PT y otro por el PAN. Es decir, de los 13 municipios, no es un asunto solo exclusivo del PRD, incluso ni siquiera mayoritariamente, por decir algo. Hace mucho que la gente, y a lo Sí. mejor debiéramos haber empezado por eso, pero hace mucho que la gente no te ve Bueno, y llevas como un ausente decir. del ojo público algunos años. Bueno, es un decir. Es un decir. Al rato, no se vaya, porque al rato vamos a hacer una recuperación histórica del personaje, pero tú sigues siendo miembro del PRD hoy en día. Sí, yo siempre he sido de la izquierda, desde 1971, que empecé en la normal, por cierto, Ajá. en la Nacional de Maestros, y siempre he estado en la izquierda, en diversos partidos, y soy miembro del PRD desde que se fundó hace más de 25 años. Y eres miembro hoy de su consejo político. Soy del Comité Ejecutivo Nacional, acabo de ser electo secretario de Acción Política y Estrategia, ese es el cargo que me nombró el Consejo Nacional apenas hace casi un mes. ¿Esta es una crisis solo de las izquierdas o es una crisis? Hay gente que dice que es una crisis del PRD mayoritariamente. Ha habido señalamientos públicos de personajes célebres. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es una composición
sí me parece que la izquierda está en el centro por varios hechos, porque el gobernador de Guerrero había sido postulado por el PRD, más allá de su pasado priista, muy conocido, porque el alcalde de Iguala, hoy desaparecido, prófugo, nadie sabe dónde esté, José Luis Abarca, pues también había sido postulado por el PRD. Sin embargo, evidentemente esta crisis rebasa partidos. Es una crisis del país y creo que ya hace varios días, varias semanas que se ha manifestado de esta forma. Sin embargo, sin duda, probablemente la particularidad, y ahí quisiera saber la opinión de René, es que sí es una crisis de la izquierda. Hace mucho tiempo, me parece, la izquierda no se había visto sacudida, cuestionada en su naturaleza, identidad, y varias izquierdas, López Obrador, han aparecido ya recientemente fotos con Abarca, la corriente de los chuchos, ha habido, el propio René ha contado a partir de referencias, la cercanía de Zambrano, los contactos de Zambrano con Abarca, ya después de los sucesos lamentables de los normalistas. En fin, creo que la izquierda está quizás en una de sus crisis más serias de los últimos años. No sé cómo lo ves, René. Yo creo que la izquierda sí tiene una crisis, no solo por este suceso, sino por la diáspora en que se está desarrollando después de las elecciones presidenciales del 2012, porque ha perdido rumbo e identidad. La firma del Pacto por México deslavó su proyecto. Hay una descomposición en ciertos niveles de los gobiernos de izquierda y se refleja de múltiples maneras. Y también tiene que ver con un desgaste de los liderazgos tradicionales. No ha habido una renovación generacional desde hace ya tiempo. Y todo eso conjugado provoca una crisis de la izquierda. La izquierda, sin embargo, no son los partidos. La izquierda es mucho más allá de los partidos. Hay una crisis de los partidos de la izquierda, pero la izquierda como tal sigue siendo una fuerza muy importante en este país, que a veces se expresa electoralmente, pero otras muchas se expresa de manera cultural o se expresa masivamente. Sí, en protestas, en manifestaciones, acciones, en movilización social, ¿no? Y en acciones civiles de muy diverso tipo, ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación o en la cultura, incluso en el deporte. Entonces, lo que se tiene que pensar es cuál es el tipo de crisis en que está sumergida la izquierda y la clase política mexicana. En general. Déjame aterrizar un poco. Ahí vas, Carlos. Sí, esto que dices al final, la clase política mexicana yo creo que vive una crisis desde hace tiempo, pero yo lo imagino como si fuera el cuadrante de la radio, ¿no? Cuando estás escuchando la radio y sintonizas de pronto alguna estación, hay una donde se escucha con más nitidez y otra que se disemina un poco más, con un poco de gis, ¿no? Y si toda la radio hoy está narrando tragedia, problema, crisis de la clase política, a veces parece que estos tres conceptos sintonizan más nítidamente con la izquierda que con otras filiaciones políticas. Yo creo que todas tienen algún problema de uno u otro volumen o de una u otra fidelidad en esa sintonía con este tipo de problemas que se expresan en México. Te quiero preguntar si a lo largo de tantos años que tienes militando en la izquierda, siempre viste esto, siempre viste la asociación nítida de la izquierda o las izquierdas como tú la concibes, con esta serie de problemáticas que hoy están teniendo una sintonía totalmente nítida con temas de corrupción, de violencia o de esta circunstancia en donde se inmiscuyen directamente los políticos de carne y hueso con el mundo del crimen. Bueno, yo diría que quienes han estado estrechamente vinculados al crimen, a la violencia, a la delincuencia, a la represión, ha sido el PRI a lo largo de su historia y eso no es nuevo y sigue siendo. Además, la responsabilidad principal de este asunto de Iguala no es del gobierno municipal, que estaba corrompido y lo señalamos desde antes, ni siquiera del gobierno estatal. Son de las autoridades federales, que son las encargadas de combatir el crimen organizado y que, como se ha demostrado, estuvieron enteradas directamente de lo que venía sucediendo y cometieron un delito incluso que se llama comisión por omisión. La izquierda en México es y ha sido víctima de todas estas conductas. Guerrero mismo es el ejemplo de la desaparición forzada de más de 600 personas a lo largo de la Guerra Sucia de los años 70. Y en este periodo de tiempo, la lista de los luchadores sociales y políticos de izquierda que han sido ejecutados, desaparecidos o asesinados es larga.
Tan solo una semana antes de los hechos de Iguala, a nosotros nos asesinaron a un líder de Azoyú en Ometepec, un gerente de un banco. Lo ejecutaron a Javier Evaristo Bautista, como ejecutaron antes a Arturo Hernández Cardona o como ejecutaron antes a Rocío Mesino, por poner 4 ejemplos, pero también como ejecutaron nada más al presidente de la Comisión de Gobierno del Estado de Guerrero, diputado, exsecretario de Gobierno, Armando Chavarría, quien era uno de los precandidatos más sólidos para ser gobernador, del crimen que nunca se esclareció. ¿No es un poco osado decir el PRD es la víctima? Yo creo que si tú revisas la historia, tú encontrarás, y sigue siendo, además no es la primera vez, nosotros, por ejemplo, y no es solo Guerrero, en Tustepec, por decir algo, en la zona norte de Veracruz, nos han asesinado varios compañeros. Apenas la semana pasada nos desaparecieron a otra compañera, por poner un ejemplo. Decirlo así, René, Sí. parecería que todo tiene que ver en el contexto de lo político. Y probablemente no, como el caso que nos ocupa trágicamente, porque también hay una consistente presencia del crimen organizado y del narcotráfico que penetra, como tú decías al principio, estructuras y organizaciones De políticas. todo tipo. Pero decirlo así parecería que son otras fuerzas políticas atacando a la izquierda, y me parece que no sería preciso. No, yo lo que estoy diciendo es que la delincuencia de muy diverso tipo ha penetrado a toda la clase política, pero quien ha sido principal cómplice de todas estas acciones, y no ahora, desde hace décadas, pues ha sido el PRI y el gobierno. Bueno, acuérdense de Aguas Blancas. Sí, Aguas Blancas, ¿quién era el gobernador en la época de Aguas Blancas? Rubén Figueroa, pero... Y lo sucedió a Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, que estuvo en un interinato. Pero, a ver, ¿por qué entonces, retomando ese ejemplo que nos pones de Aguas Blancas, que fue responsabilidad de Figueroa, lo sucede Rubén Aguirre, Ángel Aguirre, Eladio, sí. y luego, durante la gestión de Ángel Eladio Aguirre, hubo muchos perredistas agredidos y asesinados? Sí. Casos que nunca se aclararon. Incluso con Seferino Torreblanca antes, porque Armando Chavarría lo mataron cuando el gobernador era Seferino. ¿Pero esto es el crimen organizado? Es una mezcla del crimen organizado y su relación con la política. Pero yo recuerdo denuncias de persecución y represión política en aquellos años contra perredistas por parte del gobierno de Guerrero que encabezaba Ángel Aguirre. Y luego, y años después, Ángel Aguirre es recogido como candidato a gobernador por el PRD. Entonces, ¿dónde queda la victimización? Una promiscuidad política de los partidos en todos los niveles y en todas las entidades. Yo voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México, cuando fue electo Marcelo Ebrard, todos los candidatos en algún tiempo de su vida habían sido priistas. Como el propio jefe Demetrio de gobierno, Sodi, Alberto Cinta, por ponerlos todos más conocidos, pero desde luego el propio Marcelo. Claro. Y la mudanza de los políticos, de los partidos más disímbolos hacia otros, eso es parte del comportamiento de la clase política, y lo mismo se pasan del PAN al PRI, que del PRI al PAN y viceversa. Y del PRI al PRD y viceversa. Bueno, ha habido. Bueno, ahora vamos a hablar si del PRD se va a Morena, porque también creo que está ahí en la mesa. Hay una recomposición muy compleja de la clase política. Yo he sido muy visionario de cómo se comportan los partidos, y en agosto del 2012, antes de que se anunciara la formación del partido Morena, hice un congreso de la IDN. Convocamos a miles de compañeros de todo el país y ahí nos pronunciamos porque no veíamos conveniente que se formara un nuevo partido. De izquierda. De izquierda. Y por eso mismo, pues marcamos, antes de que Andrés Manuel hiciera su anuncio, que fue en septiembre, que eso iba a agudizar la división de las izquierdas, como está sucediendo, e iba a facilitar que el sector más moderado de las izquierdas se acercara al gobierno, como sucedió, y firmaran el Pacto por México e hicieran todas las acciones de colaboración que han venido ejecutando a lo largo de estos meses. Ya me salté, pero me parece una respuesta muy pertinente, porque vamos a abordar eso más adelante, pero qué es esta composición y qué representa para el PRD hoy la competencia de Morena. Pero quisiera que volviéramos a Guerrero, si me lo permites, y regresar ahí. ¿Tú denunciaste Iguala el caso de José Luis Abarca? ¿Ante quién, frente a quién y en qué fecha?
Bueno, nuestro equipo político, desde que fue precandidato, cuando Lázaro Mazón lo propuso a través de la entonces dirigente Dolores Padierna, que es mi esposa, hicimos los señalamientos porque se nos hizo llegar el expediente de las relaciones de parentesco que tenía y de la sospecha fundada de que pudiera tener vínculos con la delincuencia organizada. Eso se hizo en la Comisión de Candidaturas en la Dirección Nacional. Al interior del partido. Al interior del partido. ¿Y qué pasó ahí? Pues no se nos hizo caso. Lázaro Mazón entonces pertenecía a la corriente Nueva Izquierda, era senador. Después, ya que fue candidato, pues se hicieron los señalamientos diversos, tampoco se hizo caso. Ya que fue alcalde, empezó a crecer la delincuencia y se hicieron los señalamientos. Ya que murió Justino Carvajal Salgado en el 8 de marzo del 2013, que era el síndico procurador, murió ejecutado. Hicimos el señalamiento, presentamos denuncias cuando Arturo Hernández Cardona fue amenazado de muerte el 29 de mayo del 2013 ante el Ministerio Público del Fuero Común, porque temíamos por su vida. El 30 de mayo lo levantaron junto con otros 7 dirigentes, después apareció ejecutado. Hicimos los señalamientos públicos en diversos medios, tanto en Acapulco como a nivel nacional. Después, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 2 ocasiones le pidió al Procurador General de la República, por unanimidad, que atrajera la investigación, porque se trataba de, obviamente, un delito de carácter federal, secuestro, tortura, asesinato. El Procurador no hizo caso, pedí cita, hablé con él, hablé hora y media. ¿Eso es cuándo, René? En julio de 2013. 2013. Le expliqué. Estuvo la subprocuradora Mariana Benítez, estuvo él, estuvo la diputada vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavés. No hablamos 5 minutos, hablamos mucho tiempo. Como 2 semanas después, él públicamente en Acapulco dijo que no iba a traer el caso porque se trataba de un homicidio del fuero común. No compartimos su punto de vista. Después, uno de los sobrevivientes de ese asesinato, como no atrajeron el caso a nivel federal, fue ante un notario y declaró ante un notario diciendo que José Luis Abarca había sido el que en persona, junto con el director de Seguridad Pública de Iguala, habían ejecutado a Arturo. A ver, pero se presentó en la plaza pública de Iguala el escrito ante notario, después se lo dije al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, en noviembre del 2013. En diciembre del 2013 se presentó en un acto público, se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía incluso el 14 de marzo del 2014, ante el Ministerio Público del Fuero Común, el sobreviviente declaró ante el Ministerio Público de Guerrero que José Luis Abarca había ejecutado a Arturo. O sea que indicios fundados. Acabas de hacer una muy breve crónica de un lapso que va más allá de 3 o 4 años. 18 meses. 18 meses. 18 meses de denuncias, hasta que sucede la masacre de los 6, hasta ahora, estudiantes y deportistas, y la señora que iba pasando, que murieron el 26 de septiembre, y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas. Tú sabías y tu grupo en el PRD sabían que este señor era un criminal o había indicios de que parecía un criminal. Nosotros lo señalamos siempre como grupo político. ¿Y cómo es que el PRD lo postula? Pues eso fue el error y los que lo postularon tienen que asumir las consecuencias. Pero ¿Y que se llaman quién? Exactamente. ¿Quiénes? Pues ya lo dije, ¿no? Pues no, bueno, tú dijiste quiero ser Izquierda Unida, insidioso. que son los bueno, chuchos. Lázaro Mazón, pero también hay versiones de que Andrés Manuel López Obrador Bueno, él fue, impuso a Lázaro Mazón. miren, como él fue Lázaro Mazón y claro que Andrés Manuel, pues que recorrió todo el país, pues apareció con todos los candidatos. Yo quiero señalar aquí la responsabilidad principal del gobierno federal. No, René, pero esa es la omisión. Sí, pero el gobierno federal no lo postula, El lo postula gobierno el PRD. federal debe perseguir de oficio Totalmente de todos los acuerdo. delitos. Ahorita si quieres le entramos a que ustedes Entonces, le avisaron a las autoridades y no hicieron caso. Pero además, ¿Por qué pasa? En el PRD hay filtros para que no se te cuele un lampón así. Y también hay filtros en todos los partidos. ¿Y por qué en 7 de los 13 municipios de Guerrero, donde la policía fue detenida, son 7 ¿Por qué municipios se les gobernados por coló? el PRI? Quiero entender por qué se les coló esto. Pues igual que se les coló a los del PRI y se les No, coló a no. uno del PAN y se le coló a uno Pero del es que PT. pero, o René, sea, nada más estás se le diciendo- coló al PRD. Fíjate tú,
caes en esto que dijiste O sea, al nada más al principio. PRD. Al Si de 13, Pero estamos hablando 7 del son tuyo, priistas. no estamos hablando del otro. No, es decir, pero es nosotros que- tenemos derecho a tener ampones porque también los otros tienen Es ampones. que es un fenómeno... Es muy baja respuesta No, esa. es que es un fenómeno generalizado de toda la clase política, de todos los partidos. Entonces y de se todos vale. los niveles. No, lo que habla es del peligro de que en todos los niveles, de todos los partidos, Se cuelen y se filtran estén. estos personajes. o están. Correcto. Y en todo el país, porque esto que estamos diciendo de Guerrero se demuestra en Michoacán, se demuestra en Chihuahua, se demuestra en Tamaulipas, se demuestra en Veracruz. Sí, pero alguien los Acá. palomea. Pues sí, pero por eso digo, son de todos los partidos. No, de acuerdo, de O acuerdo. sea, no es pero un problema de Yo un no, pero partido, el punto, ni de la Estoy izquierda. de acuerdo contigo, ni yo tampoco estoy tratando de señalar que esto es un caso exclusivo Es la del Partido descomposición del Sol Azteca. de- Lo que quiero llegar es al punto de que tú señalaste, y lo dijiste públicamente, además dijiste, yo fui con el procurador Sí, sí, y presentamos el caso. Igual se nos subestimó, Hay una serie de no se, omisiones. no se nos creyó. Pero Bueno, pero ustedes sí detectaron a muy Sí, temprana sí, hora sí, sí. que ahí había un personaje está. de dudosa procedencia, por lo menos. no, y si bueno, lo detectaron, ¿qué pasó? ¿Por qué Pues- llegó hasta donde llegó? pues nosotros hicimos todo lo posible por evitar, porque hubiera justicia, presentamos denuncias, fuimos ante un notario, fuimos ante la Comisión de Derechos Humanos. Pues nada más nos faltó Enrique Peña Nieto, porque fuimos hasta con el secretario de Gobernación, le dijimos, pon al CISEN a investigar, yo le dije de la Plaza Tamarindos, de la Escuela Benemérito de las Américas, de sus estacionamientos, de su riqueza súbita, de sus relaciones de parentesco. Les dije, tú tienes el CISEN, la Secretaría de Gobernación tiene ahora nuevas facultades que le dan posibilidades de intervenir directamente. Y no se hizo caso. ¿Crees que el presidente Peña sí te hubiera hecho caso? Yo no sé, pero él es el jefe del Estado y el Estado no puede eximirse de la responsabilidad de los servidores públicos que él nombra. ¿Estos reportes los tenía Ángel Aguirre en su mesa también? Yo creo que sí, uno de ellos, cuando menos, uno, que es la denuncia penal que se presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común el 12 de marzo del 2014. Y pasaron 6 meses antes de que sucediera la tragedia del 26 de septiembre. Tenemos que hacer una pausa porque si no nos complicamos con el tiempo. Vamos en ritmo y en tiempo, ¿no? Hay temas que están pendientes todavía. Vamos a regresar a discutir este tema de los partidos, de Morena y de este personaje que pues se coló ciertamente en esto. Esto es La Silla Roja, está René Bejarano con nosotros. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, sigue el debate con René Bejarano y las posibles consecuencias para Guerrero. Tú decías, Alejandro. Sí, yo decía que cierto es lo que dice René, que no es privativo del PRD este tipo de penetración de gente con antecedentes oscuros o relaciones francas del crimen organizado. No es el único el PRD, pero se supone que ahí son mucho más cuidadosos. Pues debiéramos ser. ¿No? Y que eso no pasa. Y a mí lo que me sorprende es que de pronto alguien levanta la mano y dice, yo quiero ser candidato a lo que sea. Y en el partido, cualquiera que este sea, dicen, pues mira, este puede ser, a ver, ven, tú quieres ser, ven, órale. Y no sepan quién es, qué antecedentes tiene, de dónde viene. Es decir, nadie lo qué va a investiga, hacer, dices tú, claro, o sea, ¿para qué quiere meterse a la política? Pues y luego sí. viene la autoridad electoral, Y no hace que nada. debería igualmente revisar los Y tampoco hay antecedentes filtro. de todos los candidatos y no pasa nada. Y luego entiendo que en algún momento pues los servicios de inteligencia de este país, pues entre otras cosas para eso deberían de servir. Pues acuérdense que el operador financiero del H, que fue detenido prácticamente en la misma época en Guanajuato, Goyeneche creo que se apellida, Pablo Goyeneche. bueno, era asiduo y conspicuo dirigente del Partido Verde, Es correcto. ecologista de México. O sea, cuando hablamos de ejemplos y prototipos, estamos señalando una descomposición del sistema político y del sistema de partidos y de ciertos niveles de la relación del partido o de los partidos con la sociedad
y de la manera en que la sociedad va asimilando eso, porque en vastas regiones del país, no son pocas, la sociedad está desafortunadamente acostumbrándose a relacionarse con estos grupos. Sí, conviven, están Pues sí, porque forman parte del tejido social. Exactamente. Y la gente tiene que sobrevivir de alguna manera, y ante la ausencia del Estado, de la ley, de los cuerpos policíacos separados del crimen, la gente termina acomodándose. Y muchos jóvenes, por eso son involucrados, como en Tlatlaya, estos muchachos que unos se murieron en el enfrentamiento y otros fueron ejecutados por elementos del ejército, pues no pasaban de 25 años ninguno. Jóvenes, incluso menores de edad. Acabamos de ver cómo una banda de secuestradores estaba integrada por entre otros, por una niña de 11 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una sociedad en donde a los jóvenes no se les están dando oportunidades y de una política económica que ha propiciado eso. Los jóvenes debieran ser becarios, no sicarios. ¿Tú querías decir algo? Sí, sin duda hay un proceso generalizado entre fuerzas políticas, el tema de la descomposición social. Sin embargo, Guerrero tiene como peculiaridad que el PRD lo llevaba gobernando varios años, tuvo el sexenio anterior, Ángel Aguirre fue postulado por el PRD, decía, a pesar de su herencia priista también de muchos años, e Iguala y otros municipios estaban gobernados por perredistas, no solamente por priistas. Entonces, adentro del PRD y regresando a la izquierda y el PRD, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Realmente hay una sacudida para pensar, hay que volver a los principios éticos de la izquierda? ¿O esto es simplemente un mal momento, un mal rato, va a pasar y todos contentos? Yo pienso que mal haría la izquierda en negar su realidad. Cuando yo estuve, tú te acordarás porque fue el mismo día que me entrevistaste, El último día que te vi, mi querido René. involucrado hace más de 10 años, involucrado en el tema de los videoescándalos, yo di la cara, no me evadí, comparecí ante las autoridades, fui procesado, fui sentenciado, exonerado y está a la vista mis propiedades. Pero asumí los costos. Yo creo que la izquierda tiene que asumir los costos y no debe asumir la política de tapaos los unos a los otros y mucho menos llegar a un acuerdo con un pacto 2 por la seguridad, en donde se diga, bueno, el gobierno federal incumplió, el PRI también tiene responsabilidades porque el PRI se benefició en su momento del crimen organizado en Michoacán y no hubiera ganado Fausto Vallejo si la delincuencia organizada no lo hubiera apoyado. Entonces ahora le toca al PRD y entonces cubrámonos todos y nada pasó. Eso es la sensación de la gente, René. Bueno, eso es lo que no debe ser. Pero lo acabas de decir, tapaos los unos a los otros. Bueno, antes pensaba que era solamente entre partidos o al interior de un partido. Por eso hay priistas con priistas hay que enfrentar la realidad. Esto es para todos, ¿eh? Es una enfermedad y las enfermedades se detectan con un diagnóstico y uno enfrenta a la enfermedad. Y esta enfermedad, si no se detiene, es un cáncer que aunque uno se ponga maquillaje, aunque haya una operación cosmética, va a seguir creciendo y tarde o temprano se va a expandir más. Lo que hay que hacer es detectar las causas del mal, atacar las causas del mal de raíz y entonces buscar un proceso de regeneración, de recuperación social y política. No puede ser con medidas superficiales ni cosméticas. La política en seguridad del gobierno federal es casi la misma que la del sexenio o de los 2 sexenios anteriores. Y esa es la otra crisis. Se supone que México ya estaba en las vías de la pacificación, que el país era seguro para las inversiones extranjeras, que había estabilidad y resulta que no es así. Sí, te escucho muy crítico respecto del gobierno federal. Y de la izquierda también, autocrítico. Pero te quiero preguntar si, dado lo que vimos los mexicanos en los últimos 2 años, cambios radicales, tú dices, se demandan en este momento. Cambios radicales tuvimos con el Pacto por México a través de las reformas estructurales como la fiscal, la financiera, la energética. Y la pregunta sería si se requiere un Pacto por México 2.0 que arregle este problema. Yo diría que se requiere un viraje de las políticas públicas. Yo preguntaría, ¿por qué en el resto de los países de América, de México hacia abajo, a pesar de que algunos de esos países tienen condiciones económicas todavía peores a las nuestras, no se vive lo que está pasando en México? ¿Por qué? Pues porque las políticas públicas han cambiado.
Han cambiado en Chile, han cambiado en Uruguay, han cambiado en Brasil, han cambiado en Paraguay. Y son gobiernos de diversas izquierdas las que han roto con el modelo neoliberal. Y desafortunadamente las reformas estructurales son las mismas reformas que en aquellos países del Centro y Sudamérica no funcionaron y que obligaron a que cambiaran de gobiernos. ¿Por qué la economía brasileña, por qué ese país que es más grande que México tiene sus problemas, pero no hay 100,000 muertos y desaparecidos en Brasil? Ni tenemos un espectáculo dantesco en Uruguay o en Chile o en Ecuador o en Bolivia. El único lugar donde hay algo parecido a México, incluso está disminuyendo, es Colombia. Entonces, ¿tú no te pondrías de acuerdo con el gobierno? Yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de política económica, porque lo que ha hecho la política económica de la docena trágica de Fox y Calderón y lo que lleva el gobierno de Peña Nieto, no solo no ha disminuido las condiciones de pobreza, sino las ha incrementado. Ha generado mayor desempleo, hay menos oportunidades para los jóvenes, la economía está estancada, no hay posibilidades de que muchos jóvenes se desarrollen, se han disminuido las oportunidades. Y no es con la cruzada contra el hambre, esa es una estructura clientelar que no modifica las condiciones de vida de la gente, ni el entorno económico. Señalabas hace unos momentos el tema de el grupo dentro del PRD que apoyó la candidatura de Abarca y señalaste con claridad. Hay acusaciones allá afuera, algunos piensan que infundadas, de si Andrés Manuel tiene o no tiene, hay sustento para decir que Andrés Manuel apoyó la candidatura de José Luis Abarca. Yo creo que se ha utilizado la precandidatura de Lázaro Mazón de Morena como precandidato a gobernador para golpear a López Obrador. Pienso que ese golpeteo político tiene que ver con lo que en la política mexicana se acostumbra a hacer en coyunturas determinadas, pero también recordemos que ese tipo de fenómenos rebasan a los propios candidatos y si así fuera, bueno, pues Montiel fue impuesto por Peña Nieto y Marín era del PRI y Moreira también del PRI en Coahuila y la larga lista de personajes. Pero todos están a la vista. Pues por eso, pero son de otros partidos, entonces, y de otros liderazgos pero ahora políticos. les toca a ustedes. Bueno, por el eso. PAN ha tenido sus casos, el PRI ha tenido los suyos. La pregunta es si este es un caso del tamaño que simbra el PRD. Yo pienso que simbra a las izquierdas y las crisis también son oportunidades. A eso me refiero. Yo pienso que si se enfrenta adecuadamente a la crisis, si se detecta, si se asume lo que de positivo puede tener una tragedia o la adversidad, se puede entender que no podemos seguir igual. A ver, René. ¿Se pudo haber evitado lo de Iguala? Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si el PRD no lo postula. Se pudo haber evitado si el Procurador General de la República hubiera investigado. Se pudo haber evitado si el secretario de Gobernación hubiera utilizado al CISEN. Se pudo haber evitado si el gobernador le hubiera hecho caso a la denuncia de hechos, etcétera. Claro que se pudo haber evitado, pero ¿se puede evitar que eso se repita? Porque antes pasó en Villa de Zabalcar, en Ciudad Juárez, y antes pasó en San Fernando con los migrantes en Tamaulipas. ¿Y en cuántos lugares más va a suceder? Así es. Entonces el problema no está resuelto. Así como está el problema en Iguala, bueno, nos acabamos de enterar que unos pobres muchachos van a hacer una fiesta ahí en Jiutepec, muy cerca de Iguala, y llegan unos bandidos y los asaltan y abusan de 2 estudiantes. Y son los mismos grupos criminales, es toda una mafia. La misma zona y el mismo es la misma territorio. zona. Pero se han penetrado a los partidos. A los ¿no? partidos, a los gobiernos y a los te sectores escucho económicos. muy crítico hacia todos los partidos Sí. y hacia el gobierno. ¿Cuál es la autocrítica del PRD? La izquierda debe ser autocrítica, tiene que revisar sus procedimientos, tiene que alejarse del pragmatismo, tiene que haber una recuperación. A lo mejor los partidos también están en una fase terminal de su existencia. Los partidos de la izquierda son instrumentos. Recordemos en la historia de la izquierda que el Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919, vivió 70 años prácticamente en la ilegalidad. En el 79
inició un proceso de revisión que terminó con su existencia en el 81, que dio lugar al PESUM. El PESUM se fundó en el 81, solo duró 4 años y en el 85 le dio lugar al PMS. El PMS solo duró 3 años y le dio lugar al PRD a raíz de la insurgencia cívica del neocardenismo. Lo que está haciendo falta a lo mejor es crear un polo progresista renovado de la izquierda. ¿Una refundación? Sí, donde la izquierda se rehaga, se reencuentre con la sociedad, se reencuentre con los jóvenes, se renueve sus liderazgos, su discurso, sus prácticas, su programa, sus estructuras. Veo muy ¿Eso difícil. lo vas a hacer tú? Lo tiene que hacer, tiene que ser un consenso colectivo. Yo pienso que desafortunadamente el 15 va a ser un proceso electoral muy complicado para las 2015. izquierdas y que después del 15 vendrá un invierno muy duro para las izquierdas y tendrá que asumirse las consecuencias de la división, del pragmatismo, del burocratismo. ¿El electorado etcétera. castigará a las izquierdas? Yo creo que el electorado puede castigar a todos los partidos y a toda la clase política. Acuérdense que la descomposición de la política en Venezuela, por ejemplo, provocó la crisis del sistema dominante de entonces con Carlos Andrés Pérez. Sí, claro. O acuérdense de Ecuador. En Ecuador había un golpe de Estado cada año hasta que se generó una nueva relación de la sociedad con la clase política. Pero tú hablarías de una refundación de las izquierdas si, yo si una no pienso- se abra con la otra. Yo René. pienso que la izquierda tiene que recuperar su ciclo de unidad. Ese ciclo de unidad se rompió en el 2012, cuando la izquierda se ha unido, que se unió en el 12, se unió en el 6, se unió en el 88. En esos 3 momentos, ya no digamos antes, Creo que estaba rota pudo desde antes. recomponer. pero No, es- la izquierda siempre ha sido diversa, pero una cosa es que sea diversa y otra cosa es que esté rota. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más que discutir aquí. Es La Silla Roja, es René Bejarano en persona, no es una invitación. Regresamos No en soy un muñeco de peluche. Estamos recordando con René Bejarano aquellos momentos históricos donde se difundieron los videos que lo hicieron tristemente célebre en la historia política de México. Desgraciadamente famoso. Y yo estaba por ahí porque hicimos una entrevista esa mañana en un canal, en el canal 2, hablando de el secretario Ponce jugando en Las Vegas, y de ahí pasaste a otra entrevista en otro canal, que era el 4, 4 con Broso. con un personaje de peluca verde, ¿no? Exacto. Inolvidable, donde pues pasaron otras cosas, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Uy, pues todo eso está escrito. Son historias multidimensionales que darían para platicar horas. Pero quizás es un ejemplo de que los errores se deben asumir, enfrentarlos, reconocerlos, ofrecer disculpas y tratar de corregir el mal. Dicen que el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla. ¿René Bejarano cometió errores ahí? Pues horrores y errores, las dos cosas, desafortunadamente. Y yo creo que la izquierda ahora, en este caso de Abarca, se equivocó. Y mal haría no reconocerlo. Ya se ofrecieron disculpas, pero tiene que haber un correctivo. Yo ahora cada vez que algún empresario me llama para cualquier cosa, le digo, ya no quiero saber nada de eso, no tengo nada que ver, porque pues uno puede actuar de buena o mala fe, pero otros quién sabe. Y este es otro ejemplo de un, entre comillas, empresario próspero que se veía que podía ser un buen candidato. Ese, Abarca. Y miren lo que pasó. Entonces hay que reconocer, desde luego... Decías hace un momento en el corte, y es muy importante mencionarlo, las propiedades de Abarca ahí están. en su zona, siguen operando. Ahí están. Que hay una plaza comercial. Sí, hay... la Plaza Tamarindo, la Escuela Benemérito de las Américas, sus estacionamientos, sus inmuebles. Siguen operando. Todo está igual. Y nadie los toca. Pues sí, ese es el problema, porque los circuitos financieros siguen funcionando y lubricando. Mientras no se ataque la causa, pues esto se recicla. Decías, René, que probablemente a la izquierda le esperara un largo invierno. 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 Bueno, con F pudiera pensarse también, pero También.
Invierno, hay invierno. personajes de los que son muy emblemáticos en la izquierda. López Obrador decía, pues yo ni sé quién es este señor, y bueno, ya han aparecido fotos, como seguramente tiene con muchos otros personajes, pero bueno, seguramente sí se acordará del candidato a la alcaldía. Y ha dicho, pues yo no sé. Y del lado de la corriente dominante en el PRD, de los llamados chuchos, pues igualmente pareciera que ni Ángel Aguirre, ni Abarca, no hay nada cercano. Estos dos grupos de la izquierda, Morena, López Obrador, quien ahora encabeza el PRD, no es una circunstancia, esta actitud no es una circunstancia que preludia una grave crisis y ni siquiera están reconociendo los errores, como dices tú. Pues yo pienso que si no se reconocen los errores, no se supera la crisis. Y pienso que lo mejor es decir, pues sí, no fuimos suficientemente cuidadosos, no escuchamos las voces de alerta, fuimos pragmáticos, no atendimos las denuncias, incluso ahí sí, no me atrevería a decirlo, quizás alguien fue cómplice, eso yo no lo sé, eso lo tendrán que decir las autoridades, y por lo tanto hay que asumir las consecuencias, porque además, pues, esto puede estar sucediendo al mismo tiempo en otros muchos lugares del país donde la izquierda gobierna o donde gobiernan otros partidos, no es un problema solo de la izquierda. ¿Tú quieres atravesar ese invierno o ya te cansaste? No, yo voy a vivir toda mi existencia en la izquierda y en la política. La política es como la viruela, si no te mata, te deja picado. No se quita nunca, es una adicción. Pero yo no me he cansado, al revés, porque nosotros los que venimos de la izquierda desde hace muchos años, desde la época que la izquierda era marginal, éramos perseguidos, no podíamos ni siquiera repartir volantes porque nos llevaban a la cárcel, pues partimos de ideas y de objetivos que se mantienen vigentes. René, Y eso fuiste- es lo que hay que buscar. te hiciste famoso ¿Sí? por un caso escandaloso Sí. en la política mexicana. Tú eras el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador durante algún tiempo. Sí, muchos años. Y en cuanto ocurrió esto, se rompió. Por ahí alguien cercano a ustedes me dijo, López Obrador es así. Si se tiene que cortar el brazo derecho porque lo frena, lo arrastra, lo perjudica, se lo corta. Y hablaban de ti. ¿Tú te sientes así? Yo decidí por convicción y por el proyecto tomar sana distancia de el proyecto político. Primero tenía que resolver mi problema familiar, afectó duramente a mis hijas, a mi familia. Todavía mis hijas a 10 años de lo acontecido eran una niña y otra adolescente, sufrieron terribles bullying, ahora le dicen, Acoso y y señalamientos. señalamientos que no han podido superar, por cierto, desafortunadamente. Y pues primero tenía que resolver eso. Luego tenía que pensar políticamente, asumir las consecuencias, pensar jurídicamente y también tenía que deslindarme de un proyecto para no dañarlo. Eso fue lo que hice y no me arrepiento. Eso habla de una gran lealtad. Pues la lealtad es una característica que desafortunadamente no se tiene mucho en la política, pero la gratitud es la memoria del corazón. Pero después de tantas cosas Y- juntos, Y de haber trabajado tan estrechamente y de haber construido esa lealtad, Sí. supongo que en algún momento René Bejarano esperaba algo de regreso. yo lo que reconozco es a la sociedad, a la gente que me ha dado una segunda oportunidad. Pero no algo para de Andrés tener, Manuel López Obrador. no para tener un puesto, porque eso no es necesariamente mi objetivo, ni ha sido en los últimos 10 años. Se puede vivir haciendo política sin aspirar a un cargo. Ya tengo un cargo de conciencia suficientemente grande como para buscar otro. Pero yo no quiero ser ingrato con nadie, ni tampoco quiero ser resentido ni rencoroso. Mi corazón pues no es una bodega de resentimientos. No, pero no es necesario ser rencoroso ni resentido. Yo asumo para- que la política es así. Dicen que el que no le gusta el fuego, que no se meta a la cocina. Uno tiene que asumir que la política es así, que la política la hacen los seres humanos y todos somos distintos y
Yo ¿En estos 10 años lo has visto, muchas veces... Andrés Manuel, en privado? Ah, no, yo he decidido, y él también, por él principalmente, por el proyecto que representa, tomar distancia. Como es lógico, tenemos amigos en común Ujú. y eventuales ¿Ha habido comunicaciones. mensajes? Yo no quiero ser infidente, nunca lo he sido, no me gusta hablar de eso porque en la política hay que cumplir con la palabra, honrar la palabra y no puede uno andar ahí diciendo lo que no es. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay que recuperar el proyecto de la izquierda en México. Yo pienso, ¿Morena representa ese proyecto? es una parte de la izquierda, hay mucha gente que se identifica con Morena, yo tengo muchos amigos en Morena, también adversarios, competidores, como es lógico, pero Morena es una parte de la izquierda, como en otros tiempos, otros partidos. Hay mucha gente, yo creo que la mayoría de la izquierda ya no está en los partidos. Eso es lo que la izquierda también tiene que ¿Está reflexionar. desencantada de los Yo partidos? pienso que los partidos en alguna parte han dejado de representar a la izquierda desde hace tiempo. Empezó ese ciclo desde el neozapatismo, desde el 94. Y hay mucha gente que es de izquierda y que no está en los partidos. ¿Qué hay que hacer? Pues recuperar un proyecto que no necesariamente tiene que ser partidista, por cierto. Por ejemplo, en Uruguay, ¿quién gobierna? Un Frente Amplio. Así es. No es un partido propiamente. El movimiento País es un movimiento de Correa, de Rafael Correa en Ecuador. El movimiento de Evo también es otro. En amplios círculos inversionistas extranjeros se ha aplaudido que México haya logrado, a través del Pacto por México, aglutinar las ideas de la izquierda inclusiva. De una ¿no? parte de la izquierda. Y te quiero preguntar, ¿qué piensas de estos círculos de inversión que parecieran ser clave para México y para el futuro desarrollo de este país? Yo pienso que la inversión extranjera en México puede ser positiva si tiene un contenido y un carácter social. Si es desafortunadamente, como en algunos casos ha sucedido, depredadora y no generadora de desarrollo y de infraestructura del sector primario, lo único que va a hacer es una inversión volátil que tienda a volverse especulativa y eso no va a generar cambios estructurales en los niveles de vida de la gente. La inversión tiene que ir a la infraestructura, tiene que dejar fuentes permanentes de empleo. Si solo se queda en el nivel del sector terciario, de la comercialización o de los servicios, o peor aún, de las bolsas, de los circuitos financieros, Bueno, pero eso iba a ocurrir, ¿no? Porque pues, van a explorar hasta el subsuelo. pues ojalá, pero el problema no es ese, sino el problema es que generen fuentes de empleo. Desafortunadamente la mayoría de la inversión extranjera se ha ido. ¿Votarás por Andrés Manuel López Obrador en 2018? Yo votaré por el PRD, por la izquierda, porque es el partido el que dirijo, el que estoy, en el 15. En el 18 no sabría, porque es muy probable que haya cambios significativos. Quizás algunos de los precandidatos que ahora se mencionan ni siquiera figuren. Yo pongo un ejemplo reciente. 2 años antes de que se eligiera el jefe de gobierno, ¿quién iba a decir que el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, iba a ser el candidato? Nadie No se lo aparecía. imaginaba, ni siquiera se mencionaba. Entonces se hablaba de Mario Delgado, de Alejandra Barrales y otros muchos más que se anotaban. La política también da sorpresas. Es así. Entonces no descartemos la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos, nuevas posibilidades. La sociedad es muy rica en personajes que pueden aglutinar en momentos. Tu personaje, el determinados. personaje de René Bejarano, tiene una deuda con la historia, la deuda está pagada. Yo tengo una deuda con la sociedad que nunca dejaré de pagar. Eso se paga de por vida, es como una cadena perpetua. Nunca se deja de cargar el estigma. ¿Por qué? ¿Qué deuda es? Es una deuda de honor, de compromiso con la sociedad, de congruencia. Pero también no soy un delincuente, ni soy deshonesto, ni soy corrupto. Tengo un nivel de vida modesto. Podía tener un nivel de vida como muchos políticos que me han señalado de altísimo, grandes riquezas. No es así. René Bejarano dice Y- tener una deuda con la sociedad. Así es.
¿Le deben algo a René Bejarano? No. ¿Alguien le debe algo a René Bejarano? Yo creo que no puede uno andar por la vida pensando que a uno le deben cosas. Eso no puede ser. No, hay que actuar con generosidad, trabajar el ego, porque además la vida es muy generosa y cuando menos se espera también se reciben Pero hubo momentos muy sombríos felicidades. y oscuros, hubo señalamientos, hubo acusaciones, hubo... René Bejarano fue el personaje apestado de la política mexicana. Bueno, eso no ha terminado ni terminará nunca. No ha terminado. Pero en el PRD yo te veo hoy de regreso, instalado, formando parte de una comisión importante, tomando decisiones directivas. ¿El PRD te perdonó? Yo pienso que hubo un proceso de reconstrucción personal y política, de superación, de trabajo interno y colectivo. Hubo generosidad de muchos compañeros, no de todos. Sí, sí la hubo. Sí, claro, pues desde luego la izquierda también es generosa, la sociedad, la clase política también, ustedes al invitarme, el público al verme, porque también se puede aspirar a segundas oportunidades. No, nadie está exento de cometer errores, claro, hay de errores a errores. ¿Te cambió la cárcel y te hizo el René Bejarano que eres hoy? No, pues claro que sí, la adversidad modifica a las personas, les cambia el sentido de vida, modifica los valores y las percepciones que se tiene. Uno actúa a veces sin cautela, con ambiciones desmedidas, pensando en egoístamente, sin reflexionar seriamente las consecuencias de lo que se hace. Eso debiéramos pensar todos. Desafortunadamente, pues este tipo de episodios son traumáticos, son como los accidentes. Ya después de un accidente nada es igual, pero también hay que superar los accidentes, los efectos de los accidentes. ¿Y qué quieres hacer hacia el futuro? ¿Quieres ser senador? ¿Quieres ser No, presidente de la República? Yo quiero seguir. No, pero presidente de tu partido, por ejemplo. No, yo no me he anotado prácticamente a ningún cargo significativo. Algunos compañeros me han hecho sugerencias, pero yo nací en la política cuando tenía 14 años. Leí el manifiesto del Partido Comunista, aquel que decía que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Así es. Y de ahí me volví de izquierda. Entré a la Escuela Nacional de Maestros y me volví dirigente estudiantil. Aquellos viejos ideales no los he abandonado. Claro, la sociedad ha cambiado, ¿no? El México de ahora no tiene nada que ver con el de aquellos años del 71. Y esos ideales en lo principal, para mí siguen vigentes y es lo que quiero. Conclusiones, se nos acaba el tiempo. Carlos. Bueno, yo quiero agradecerte porque creo que has sido muy honesto en tus palabras, aunque creo que es un momento complejo el de la izquierda, como tú bien la describes, amplia, y ojalá pues la reflexión se continúe hacia el futuro para que mejore el posicionamiento de este grupo político en la sociedad mexicana. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que el desafío de la izquierda es enorme, el riesgo de que se nos desdibuje la izquierda fraccionada regresando a las eras de los 70s y 80s de múltiples partidos es enorme y me parece que quienes tienen esta trayectoria como la tuya de muchos años, quienes han padecido lo que tú has padecido, quienes han vivido lo que tú has vivido, pues tienen la responsabilidad de tratar de encauzarla. La izquierda se necesita en México, sin duda, una izquierda fuerte, inteligente, propositiva. Ojalá se logre. Sí. Señor Cacho, gracias, Enrique. René, gracias por haber estado No, gracias, Alejandro, aquí. a ti. Reconozco en ti varias virtudes que no te conocía y entre ellas la de la discreción. Sí, porque Y la discreción no después, dices muchas cosas. La discreción después de la montaña rusa, ¿no? Sí, Que es bien sí, difícil de... sí, porque sí, ya después de la bajada ya cuentas todo lo que tengas que contar y aquí no es el caso. Así es. Y seguramente seguiremos Vamos a en seguir. contacto varias veces. Muchas gracias. René Bejarano, Eduardo, muchas gracias. Al financiero Bloomberg, felicidades por su excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gusto verte. Gracias, René. 10 años después. Ahora sí que no es Ya lo mismo que- los tres mosqueteros que No, 10 años después. Lo venimos cargando, así es. Yo comparto un poco lo que han dicho mis compañeros, pero yo estoy convencido que este país necesita una izquierda sólida, una izquierda impecable, una izquierda sí plural y diversa, porque esa es la historia de este país. No tenemos uno solo de todo, tenemos muchas cosas, pero sí una izquierda instrumentada, institucional, propositiva. Creo que le hace falta a este país y sí veo
un enorme reto el que enfrentan ahora y ojalá y encuentren los mecanismos para reconstruir. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y te agradezco mucho que hayas aceptado este diálogo con Gracias a este ustedes grupo de por invitarme y comunicadores. gracias al público, principalmente y al financiero Bloomberg. Felicidades. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja y lo esperamos el próximo martes en este mismo canal. Hasta entonces, gracias.